esta tarde tenemos de invitado a nuestro profesor Jorge Antonio Ventín Meset. Para poder conocerlo un poco más, nos gustaría que nos puedas comentar acerca de ti, de lo que haces, de lo que te gusta. Lo que hago, bueno, gracias por invitarme. Yo soy biólogo, ecólogo. Siempre digo que soy biólogo porque mi visión del mundo siempre se informa por la biología, ¿no? Cuando me dicen, ¿tú qué haces? Yo digo, soy biólogo. Hago muchas cosas, pero siempre retrocedo a lo que estudié, porque cuando intento entender la realidad, siempre lo veo desde las herramientas que me dio la biología. Claro. En mi sesgo. Yo soy biólogo, ecólogo de la Universidad Agraria de La Molina, y tengo una maestría en gestión ambiental, pero con especialidad en ecología industrial de la Universidad de Yale. Y además he trabajado haciendo estudios de campo como ecólogo, he trabajado también haciendo gestión ambiental en empresas consultoras, y ahora trabajo haciendo también proyectos personales. Soy director de una empresa agroindustrial también, veo la parte de sostenibilidad, y además dicto cursos de sostenibilidad en diferentes universidades, incluyendo el curso que les dicto a usted de ecología industrial en la UPC. Sí, de hecho es un curso que nos inspira bastante. Le agradecemos mucho por compartir en las clases no solo sus conocimientos, sino también la experiencia relacionada a eso, y eso nos permite tener una visión mucho más real, ¿no? Un acercamiento más a situaciones reales, a situaciones a las que cuando egresemos nos vamos a, bueno, vamos a tenerlo, ¿no? A poder seguir quizá esas líneas de carrera. Bueno, en este apartado nos gustaría poder conocer un poco más acerca de su trayectoria, pero más en un sentido de qué lo inspiró, qué lo llevó hasta ahí, cómo es que terminó finalmente como docente con sus proyectos, qué es lo que le motivó a continuar ese camino. Okay, ¿cuánto tiempo tengo? Unos Que es una historia larga. 10 minutos puede Perfecto, tomar. perfecto. Bueno, les cuento, cuando yo estaba en el colegio, siempre me gustó la biología, la ciencia, siempre me gustó la ciencia. Desde chiquito, yo siempre estaba obsesionado con las plantas, con los insectos. Siempre, mis papás me cuentan que desde que era chiquito buscaba en las macetas de las plantas bichos y hablaba de ellos siempre. Mi papá es médico. Y mi papá siempre me dijo que mejor no estudiara biología porque me iba a morir de hambre, porque los biólogos no tenían mucha posibilidad de trabajar, que si me gustaba la ciencia biológica mejor que ser médico. En fin, yo empecé a entretener diversas carreras cuando estaba en el colegio, en secundaria. A un momento quería ser psicólogo, quería ser en otro momento oceanógrafo, quería ser biólogo, siempre me gusta la naturaleza, contemplaba medicina también porque me decía mi papá. Y cuando yo salgo del colegio, me convencieron de que no estudiara biología sino algo aplicado como industrias alimentarias, que ahora que lo pienso no tenía nada de conexión, pero era como que, no, industrias de alimentos. Qué bueno que no lo estudié, pero yo salí del colegio pensando en estudiar eso en la agraria. Y en la agraria, me fui a la preagraria, postulé, ingresé en industrias alimentarias, pero mientras estudiaba en la preagraria llevé un curso de anatomía humana. Y me empezó muy interesante la parte de ciencia conectada con el ser humano. Y ahí dije, no, yo tengo que estudiar medicina. Entonces, terminó la pre, di el examen de admisión a la agraria, ingresé a industrias alimentarias, que era difícil, me acuerdo. Pero no me matriculé y me metí a la pre Cayetano para estudiar medicina. Exactamente. ¿No? Ingresé a la Cayetano y en el segundo año me di cuenta que lo que me había motivado en realidad para estudiar medicina era darle gusto a mi papá, que se moría ganas que su hijo fuera médico, ¿no? Pero la medicina no era para mí porque a mí me interesaba más la ciencia detrás de la medicina, no la medicina en sí, que es una carrera
en la cual tú le das servicio a las personas, ¿no? Utilizas la ciencia para curar a la gente, para hacer medicina. No siempre hay ramas de medicina, pero digamos que a mí me gustaba la ciencia, aparte de la biología humana, también me gustaba mucho el resto de seres vivos, me gustan los ecosistemas, la naturaleza. Entonces regresé a la agraria, pero esta vez a hacer biología. Y cuando hacía biología en la agraria, tú en el segundo año te van a escoger entre biotecnología o ecología. Y yo me decidí irme por ecología. Era una rama un poco más amplia. Biotecnología era más orientada al laboratorio, muy interesante también. Pero era más laboratorio, era más, digamos, biología celular, OGMs, era bioremediación, o sea, cosas interesantes, biología aplicada, pero más micro, ¿no? A mí me interesaba más la parte sistémica, los ecosistemas en general, ¿no? Entonces, hice ecología, ¿no? Hice un montón de trabajo de campo en el proceso, y mi último trabajo de campo fue en Paracas. Yo fui buzo de la reserva de Paracas. Trabajé ayudando a un proyecto en el cual usamos una ecosonda para conectar organismos submarinos del fondo marino con el sustrato del fondo marino. Entonces la ecosonda te daba información sobre profundidad y sustrato, o sea, si era roca, si era fango, si era arena. Y luego tú, cuando hacías muestreo de organismos bentónicos, cambiaban obviamente según la profundidad y según el tipo de sustrato, ¿no? Entonces era como un mapeo del fondo marino. Porque cuando tú quieres hacer un plan de manejo de un área natural, para saber cómo manejarla tienes que saber qué hay, ¿no? Y era importante de una manera complementar el conocimiento que ya se tenía sobre qué cosa había en la reserva. Y para eso era este estudio. Y en esa experiencia yo me daba cuenta de que los impactos ambientales de la industria eran tan grandes que muchos ecosistemas que yo estaba estudiando, yo veía cómo se iban degenerando. Y yo me acuerdo que yo vivía en Paracas de chiquito. Con mis papás nos íbamos ahí en las vacaciones, alquilábamos una casa chiquita y nos íbamos ahí. Y yo ya sabía que había mucho menos biodiversidad de cuando yo era chico. Y ahora veo Paracas hay menos biodiversidad de cuando yo trabajé en Paracas. Entonces veía que los ecosistemas se iban degradando con el tiempo y un gran culpable eran las empresas, ¿no? Las industrias. Entonces decidí parar y hacer un cambio en mi carrera a gestión ambiental. Eso me motivó a gestión. Sí. Muchas veces los biólogos no saltan a gestión ambiental. Generalmente los que hacen gestión ambiental son los ingenieros ambientales, ¿no? Pero yo lo hice porque yo vengo de una familia de empresarios. Y contrario a lo que se decía mucho en mi época cuando yo estudié ecología, había una narrativa que decía que las empresas eran malas, ¿no? Que no había, había una contradicción entre el lucro y la sostenibilidad. Era muy común ese discurso entre los ambientalistas cuando yo era chico. Y yo decía que no necesariamente. Yo pensaba, tú puedes tener empresas buenas, empresas que de alguna manera busquen compatibilizar sostenibilidad con un éxito comercial o con lucro, ¿no? Y yo considero que mi familia han sido buenos empresarios, han sido empresarios que han intentado siempre ser responsables socialmente, o sea, y entonces yo no creía que la empresa era necesariamente mala. Yo creía que había empresas buenas y malas, y que era importante que en el mundo ambiental se ayude a las empresas que son buenas, que quieren ser buenas o mejores, que los profesionales ambientales les enseñen cómo mejorar para poder seguir funcionando con menor impacto, para ser un activo positivo para la sociedad, ¿no? Entonces por eso yo salté a la gestión ambiental. Muchos colegas me decían, usted sabe que el mundo de la ecología, las empresas, qué mal. Claro, lo he visto a algunos ecólogos o activistas de empresa. Si tú estás ahí, y, o sea, lo cierto es que muchas veces sí. O sea, lamentablemente, muchos profesionales de gestión ambiental trabajan para darle la cara a empresas que no son necesariamente sostenibles. Pero hay empresas que son sostenibles desde su fundación, o empresas que de verdad quieren mejorar su desempeño ambiental. Y ahí es cuando esas empresas se pueden ayudar mucho de profesionales ambientales.
Entonces, yo empecé a hacer eso cuando no era muy común. Trabajé en Perú en temas de proyectos de bonos de carbono, planes de negocio verde, responsabilidad social, qué sé yo. Y de ahí fue a hacer mi maestría en Estados Unidos en temas de ecología industrial, porque a mí siempre me ha gustado la ciencia, la gestión ambiental siempre me dejaba un poquito de... me parecía interesante el reto que implica hacer que una empresa sea sostenible. Pero el día a día no me parecía muy motivador, porque cuando ya sabías cómo después trabajar en la empresa como para enseñarles cómo hacerlo, no me parecía muy gratificante. Y además, como te comentaba, muchas empresas llaman a los gestores ambientales para lavarles la cara, ¿no? O para que no les pongan multa o para lavarles la cara, no de verdad para tener empresas innovadoras de cómo hacer cosas interesantes sostenibles, ¿no? Entonces me desencanté un poco del mundo de gestión ambiental. Y decidí regresar un poquito a la parte más de ciencia, a ver temas de ecología industrial, que sigue siendo parte de gestión ambiental. O sea, la ecología industrial, mi maestría, está dentro del paraguas de gestión ambiental. Y la ecología industrial es básicamente la optimización de sistemas industriales tomando como referencia los ecosistemas naturales, ¿no? Muchos ecólogos industriales vienen de la ingeniería ambiental. Y yo era otra vez un raro que entraba a la ecología industrial desde la ecología. Que tiene mucha lógica si te pones a pensar, porque... Es una integración de lo industrial. Claro, ¿no? O sea, un ingeniero ambiental, cuando hace ecología industrial, tiene que aprender un poco de ecología, ¿no? Un ecólogo, cuando entra a ecología industrial, tiene que aprender un poco de gestión ambiental. O sea, es un poco de los dos lados. Pero no había muchos biólogos metidos en ecología industrial. Pero a mí también me gustó siempre la arquitectura. Y me gustan las ciudades. Yo cuando puedo viajo mucho. Entonces yo me preguntaba en un momento por qué quedarme solamente en una parte de la ciudad, que es la parte industrial. O sea, por qué no saltar a toda la ciudad, a todo el sistema urbano, ¿no es cierto? Y tratar de mejorarlo tomando como referencia sistemas naturales, ¿no? Y entonces de ahí migré un poco a la disciplina hermana de la ecología industrial, que es el metabolismo urbano, ¿no? Y me metí un poco más a temas... Ahora lo que más me gusta es el reto de optimizar sistemas urbanos para que sean más sostenibles, pero no solamente en flujo de materia y energía, sino también en lo que le da a la gente. Hacer que las ciudades sean espacios en los cuales se maximiza la felicidad o el bienestar de la gente de forma sostenible. Entonces, combinas la parte de flujo de materia y energía con la parte cualitativa, y ese es el tema que ahora me interesa mucho, ¿no? Sí, de hecho es algo que, en lo personal y junto, no creo equivocarme con muchos compañeros, nos ha compartido mucho esto de ciudades, porque por lo general vemos a las ciudades muy metropolitanas, con mucha contaminación, desorden, tráfico, nos imaginamos las ciudades así. Y por otro lado tenemos la visión de los campos o ciudades alejadas, esas sí son bonitas todo, y a veces olvidamos que también tienen carencias, o que son olvidadas justamente. Entonces a veces no hay tanta congruencia a lo que imaginamos o a lo que vemos. De hecho, creo que algo muy especial que logra compartir con muchos de sus alumnos es que nos da la visión de que debemos aspirar a la felicidad y al bienestar desde lo que hagamos. Entonces, no estar como metidos en la ciudad y así, o huir de la ciudad y escapar, ¿no?, a lugares, sino que hay formas de poder combinarlos, sistematizarlos, tomando como referencia los ecosistemas naturales. En ese campo, haciendo esa analogía, en el caso de la ciudad de Lima, ¿le gusta? ¿Hay algo que le inspire? La ciudad de Lima. La ciudad caótica. La ciudad de Lima, yo creo que de repente, como muchos limeños, tengo una relación de amor-odio con la ciudad de Lima, ¿no? Hay zonas de Lima que me encantan, la tradición limeña es bonita, soy limeño, ¿no? Que creo que es diferente de decir... yo creo que el sentirse peruano es bien general, ¿no? Yo creo que uno puede sentirse peruano de diferentes maneras. Por ejemplo, si tú vives en la selva, y vives en la costa, y vives en el norte de la costa, vives en el sur, en Lima, todos nos sentimos peruanos, pero creo que es una experiencia muy distinta, es una conexión distinta, dependiendo de qué parte de Perú estás, ¿no?
Y yo me considero limeño, yo he crecido una buena parte de mi vida en Lima. Entonces, conecto con Lima, ¿no? Conecto con el barrio que tenía cuando era chico, conecto con muchas partes de la cultura limeña, con la comida, con la estética tradicional limeña, claro que sí. Pero también me da mucha pena Lima, porque ha cambiado para mal, ¿no? La Lima de cuando yo era chico es muy diferente a la Lima de ahora, y la Lima de cuando yo era chico fue muy diferente a la Lima de cuando mis padres eran chicos. Entonces, Lima ha ido avanzando en el futuro cada vez de mal en peor, ¿no? Lima era una ciudad preciosa, era una ciudad linda, era una de las ciudades más bonitas de, no sé si del mundo, pero al menos de la región, era la ciudad jardín. La gente hacía turismo a Lima de otros lugares. Y lamentablemente ha ido degenerando Lima a lo que es ahora, ¿no? Han habido muchos esfuerzos, por ejemplo, de revitalizar el centro de Lima, por ejemplo, que son bastante importantes de resaltar. Hay cosas que se han mejorado en Lima, por supuesto que sí, pero hay cosas que siguen empeorando y hay mucho por arreglar. Entonces, por eso que yo les digo a ustedes, ingenieros ambientales, que contrario a lo que muchos de ustedes piensan, a veces en la carrera ustedes asumen que su rol es simplemente mejorar en procesos productivos dentro de diferentes sectores de la industria para reducir impactos ambientales. Por supuesto que sí, es bien importante eso, pero no es lo único. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer y el pregrado no los condena. El hecho de que tú tengas un pregrado en ingeniería ambiental no quiere decir que no puedas hacer un posgrado en otra cosa y que combine las disciplinas para atacar problemas diferentes, ¿no? Ustedes podrían, por ejemplo, si les gustan las ciudades, podrían hacer una maestría en, por ejemplo, temas urbanos, en planeamiento urbano, por ejemplo. Claro. Entonces combinan las dos disciplinas y podrían dedicarse a ciudades, ¿no? Entonces imagínate qué bonito sería que las nuevas generaciones se dediquen a trabajar en temas que mejoren la ciudad como sistema, ¿no? No solamente los componentes específicos, que es bien importante, sino también el sistema en sí, cómo funciona el sistema llamado Lima. Con el objetivo que vaya más allá de la sostenibilidad, que también tiene un impacto grande en la salud, por ejemplo, ¿no? El tema de las emisiones del tráfico, el ruido, los accidentes, obviamente impactan la calidad de vida. Pero hay más que eso, ¿no? No solamente es tener menos contaminación y usar de manera eficiente los recursos, sino también crear ambientes que conduzcan a la felicidad de las personas que habitan ese ambiente. Tiene que ver con áreas verdes, tiene que ver con biofilia, por ejemplo, con conectar la naturaleza humana con el diseño, crear comunidad, crear ambientes en los cuales la gente maximice felicidad, ¿no? Y eso también involucra a los ingenieros ambientales. También es un tema de sostenibilidad que se debe ver. La sostenibilidad, creo yo, debe ir de la mano con la felicidad de la gente. O sea, tú puedes tener un sistema urbano que tenga un flujo muy eficiente de materia y energía y que tenga circularidad, perfecto. Pero si eso no hace feliz a la gente, entonces, ¿para qué lo haces? Claro, creo que nos olvidamos mucho de eso porque por lo que he estado viendo también, por lo que me van compartiendo, a veces, por ejemplo, en el caso de investigaciones o cuando queremos, cuando nos dejan trabajos o investigaciones, muchas veces creo que nos aferramos tanto a querer solucionar algo, pero en tipo, vamos a descontaminar tal laguna y hasta ahí y eso, pero a veces solamente de forma técnica y nos olvidamos que hay población ahí, que debemos también involucrarlos, o que si es que vamos a hacer algo, tiene que ser para generarles bienestar a la sociedad. O sea, después de todo, somos parte de la sociedad, somos parte, en este caso los que estamos acá en Lima, somos parte de Lima. Entonces, creo que a veces pensamos que los problemas son tan grandes que o los ignoramos o los dejamos de lado y nos vamos para algo, una empresa, ¿no? Claro. Entonces, que es importante también, o sea, claro. Es importante enfocarse a escala pequeña en problemas pequeños, por supuesto que sí, ¿no? Pero siempre es importante también no perder de vista por qué lo estás haciendo, o cuál es el lugar que tiene ese proceso pequeño en el sistema que lo alberga, ¿no? Y es lo que tú dices. Tú puedes contaminar una laguna
pero ¿por qué la estás descontaminando? ¿Cuál es el impacto que tiene descontaminarla? ¿Por qué se contamina en primer lugar? ¿No? Entonces, esa acción de descontaminar la laguna tiene que ser parte de una visión más integral del sistema que contiene a la laguna. Claro. ¿No? Sí, de hecho, algo que, bueno, ahorita estamos con la investigación del proyecto de investigación ambiental y todo, y justo en lo que nos centramos es en la percepción de las personas que tienen frente a los riesgos a los que están expuestos y también a cómo se sienten en base a si están, si se sienten bien, si se sienten apoyados, si se sienten como sociedad. Y viendo un tema histórico, de antecedentes, todo, es lamentable porque se ha perdido mucho la organización de la sociedad, porque por ejemplo en la ciudad de la que soy, siempre creciendo sentí esa unión entre vecinos, entre un apoyo inmenso. Entonces para mí estar allá es saludar a muchas personas, y salir de ahí, y, bueno, estar más por ejemplo por el lado de Chorrillos y todo, no sé, sentí esa desconexión y siento que se va perdiendo. Y algo que me llamó la atención investigando fue que como tal, cuando se organizaron lograron grandes cosas, hicieron que un equipo, o sea, tuvieron un equipo técnico que les ayude, tuvieron el apoyo de la municipalidad solamente organizándose ellos, y quienes dirigieron esto me sorprendí más porque eran jóvenes estudiantes universitarios o recién egresados quienes habían organizado a este asentamiento humano, y finalmente sí lograron asentarse bien. Obviamente hubo problemas y se perdió ciertas cosas, pero para mí eso es un ejemplo de que las ciudades pueden organizarse y pueden hacerlo bien y pueden conectar con su entorno natural, siempre y cuando si lo respetan y nunca se pierde ese conocimiento, pues es posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué considerarías que se debería hacer para el tema de la ciudad de Lima? ¿Qué es lo que, por donde deberíamos partir para poder tener un sistema urbano resiliente y sostenible? Yo creo que tenemos que partir primero por recobrar la confianza de que es posible, ¿no? Hay un montón de gente que simplemente ya ni siquiera se imagina cambiar Lima porque piensa que estamos condenados a que la ciudad siga empeorando año tras año como lo ha hecho por las últimas décadas. Es como que cuando creces en un sistema urbano con esa tendencia es como que es lo normal, ¿no? Eso es una, ¿no? Cada vez más tráfico, cada vez más contaminación, cada vez la gente más agresiva, ¿no? Cada vez más fea la ciudad. Entonces, no sentirse de una manera impotente en eso, ¿no? Hay un cambio que hay que hacer. Para eso es útil ver casos de otras ciudades que mejoran en poco tiempo. Si ustedes buscan casos de ciudades en otras partes del mundo, ves los cambios que han generado en 30 años, por ejemplo, que puede sonar mucho, pero no es tanto, 20, 30 años. Cambios radicales. Porque la gente primero se convence de que es posible cambiar, y segundo, apoyan el cambio, por ejemplo, votando por políticos que lo proponen, y no votando por políticos que no lo proponen, ¿no? Los líderes de las ciudades son consecuencia de los votos de la gente. Y la gente que quiere un cambio puede generar que aparezcan personas que se ofrezcan a implementar ese cambio y por ende recibir los votos de la población, ¿no? Yo pensaba que en la pandemia, cuando la gente en Lima experimentó cómo era Lima sin contaminación del aire y sin tráfico, yo pensaba que eso iba a generar un cambio dramático en la percepción de las personas, ¿no? Por un lado, da mucha pena que las generaciones futuras nunca vayan a ver a Lima descontaminada, como lo vimos nosotros, ¿no? Por otro lado es bueno, porque eso quiere decir que no hay pandemia, ¿no? La pandemia es mala. Entonces, pero una cosa buena de la pandemia es que nos dio esa oportunidad, ¿no? Lima sin ningún carro funcionando. Y el impacto que eso tuvo, ¿no? El aire limpio, habían abejas y mariposas en la calle, podías caminar en la calle sin ruido, la gente salía a caminar con sus hijos. Tranquilo. ¿No? Tranquilo, o sea, la gente experimentó ser peatona por primera vez, mucha gente nunca caminaba en Lima. Salía, caminaba a tomar el micro o el taxi o su carro y punto, pero nunca caminaba por Lima, ¿no?
Entonces eso, el hecho de que mucha gente salga por primera vez a caminar, ya le genera a la gente la expectativa de, oye, ¿por qué no puedo caminar en Lima? ¿No? Yo pensé que eso iba a generar un cambio importante, pero parece que no. Sí generó un cambio en ciclovías, a gente... Yo sí sé que hay un porcentaje de la población que está empujando para ese cambio, pero pensé que iba a ser más generalizado. Pero yo creo que va a pasar, porque ya hay un montón de ciudades en el mundo que a raíz de la pandemia sí han reaccionado fuerte y están peatonalizando mucho las ciudades. Entonces, la primera parte es eso, la primera parte es generar la sensación de que es posible cambiar y empujar el cambio con más gente, ¿no? Y empezar, una de las cosas por las cuales yo creo que tenemos que empezar es por reconocer que el fenómeno, el experimento llamado auto fracasó. Fracasó. Tenía mucha lógica de una perspectiva modernista, pero tenemos que reconocer que si bien el auto siempre va a tener un rol, ya sabemos que diseñar ciudades alrededor del auto no es la solución. El auto puede utilizarse para viajar distancias largas, podemos tener movilidad para ciertas personas con discapacidad, por supuesto, con autos, sí, ¿no? Pero tenemos que regresar a ciudades diseñadas para el peatón o para micromovilidad del peatón, pero siempre del peatón, ¿no? En bicicletas, en scooters, perfecto, pero no para el auto. Entonces ese cambio ya es un cambio dramático en términos de sostenibilidad, calidad de vida, porque la gente sale, interactúa entre ella, tiene mejor salud, respiran aire más limpio y la ciudad más bonita, más segura, ¿no? Y después de eso yo también pienso que tenemos que un poco regresar a la estética y materiales de construcción antiguos, porque esa estética y materiales de construcción son el resultado de prueba y error por siglos en la antropósfera. Las ciudades modernistas, diseñadas con cemento, concreto, drywall, materiales sintéticos, acero, con un impacto ambiental enorme, que no son materiales locales, que generan residuos de desmonte, de demolición, tóxicos que tienes que manejar como residuo peligroso, tampoco son sostenibles, ¿no? Entonces, tenemos que regresar un poco a las lecciones aprendidas del uso de materiales naturales, locales, y, digamos, reincorporar los diseños antiguos alineados a las condiciones locales de cada lugar, para tener construcciones, primero, bonitas, segundo, que no necesiten de menos climatización forzada para ser agradables, y tercero, que usen materiales locales, naturales, no tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que si juntamos esas dos medidas, creo que Lima sería radicalmente diferente, mucho más bonita, mucho más sostenible, mucho más sana, y creo que las personas tendrían la capacidad de experimentar lo que es vivir en comunidad otra vez, en el barrio otra vez, en ambientes donde los niños pueden jugar sin riesgo, a respirar contaminantes, a ser atropellados por un auto sin contaminación acústica, y en lugares bonitos que te recuerden de dónde vienes. Sí, de hecho eso he notado bastante que se ha perdido. Por ejemplo, en la ciudad en la que estaba al inicio, 7, 8 años, para ese momento no había pistas. Tú jugabas con todos ahí, ibas a la calle y ahora hay pistas, ¿no? La puerta de la casa, me vivía en la casa de mi abuelo, pista y todo. Y bueno, mi hermanita ya, que nació todo, cuando van a jugar es como cuidado, porque por ahí hay carros, va a pasar el carro, está más enrejado, ya no te puedes tirar con la bicicleta porque te chocas tu cuadra con las tranqueras y todo ello. Y otro tema también que preocupa mucho es que se sigue fomentando, como usted menciona, que las ciudades sean en base al auto y no al peatón. Por ejemplo, ahora esto último, este proyecto que están queriendo hacer del anillo vial, justo escuché a una asociación que es de Salamanca, ¿no? Está ahí el bosque urbano y lo quieren defender y están en contra del anillo vial, pero bueno, pues, está un poco complejo porque no se está visibilizando mucho y aparte pues bueno, no los han estado ignorando por lo que nos comentábamos, como que fuimos a tal
a tal lugar, a tal organización, y esto, nos cierran las puertas, nos dicen sí, ya, un ratito la foto y luego, ay, sí, ¿cómo sería? Ese es otro tema, ¿no? Porque muchas de las personas que toman decisiones sobre cómo va a ser un espacio en la ciudad no viven ahí. ¿Te das cuenta? Eso también está mal, ¿no? Claro. O sea, a veces es inevitable, pero sí sería una buena transición también sería que las personas que toman decisiones sobre qué va a pasar en un espacio público o urbano sean las personas que viven ahí, que se les incorporen más a esas personas en las decisiones. Y por qué no que las personas que toman la decisión también sean de la zona, porque si se equivocan ellos pagan el precio. Claro. ¿Te das cuenta? Y eso se ha perdido mucho también. Hay la tendencia al localismo, también es importante temas de sostenibilidad y también de resiliencia urbana, de resiliencia comunitaria, ¿no? De bienestar también, porque las personas también se sienten empoderadas porque sienten que tienen control sobre qué cosa le va a pasar al lugar donde viven. No tienes una persona que vive en otro lugar que te impone una carretera y que te destruye tu parque, por ejemplo, ¿no? Sí entiendo que hay casos en los cuales es necesario tomar medidas a gran escala, ¿sí? Pero igual es importante que se visibilice siempre y se dé mucho peso a las personas que son las que van a ser afectadas directamente por esa medida. Claro, entiendo. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro bloque dinámico. Ya que estamos hablando de la ciudad de Lima, vamos a hacer es un reto, ¿no? Y el reto consiste en que va a dibujar en un minuto la ciudad de Lima, la ciudad que desea de Lima. Que va a dibujar en un minuto. En un minuto. Toda la ciudad. O por ejemplo, una calle. Una calle, algún lugar, pero algo que refleje lo que quiere de Lima, o como le gustaría que fuera Lima. Un minuto y medio. Sí, hay que dibujar. Ya, perfecto. A ver, ¿qué podemos hacer? He dibujado una calle con plantas, con gente tomando café, y un perro y un niño. Y su arbolito. Y sí, su árbol. ¿En qué esto que refleja de lo que le gusta? Eso refleja un ambiente en el cual la gente puede salir a la calle a disfrutar. Donde puedes sentarte a un café, a conversar con una persona, con tus hijos jugando alrededor, con plantas, un ambiente con casas bonitas, con gente pasando tiempo con su familia. Bueno, ahora vamos a pasar a un desafío de improvisación. Voy a contarte una historia, un pequeño caso hipotético, ciencia ficción, y poder para que nos puedas comentar qué harías en esa situación. Supongamos que una especie alienígena ha llegado a la Tierra y trae consigo una planta que puede limpiar cualquier tipo de contaminación, pero también requiere mucha agua. ¿Cómo gestionarías el uso de esta planta? La planta haría que descontamine aguas servidas para que esa agua que ha descontaminado se pueda utilizar para regarla. Bueno, ahora vamos a desmentir algunos mitos, ¿no? O bueno, a aclarar, mejor dicho, algunas verdades que quizás estén a medias con respecto a ciudades, ¿no? Y bueno, en todo el tema ecológico también, industrial. ¿Los productos orgánicos siempre son mejores para el medio ambiente? No necesariamente. Porque un producto orgánico es un producto que simplemente no tiene pesticidas, ¿no? Pero tú puedes tener prácticas muy insostenibles sin pesticidas. Claro. O sea, a veces sí consigue con esos orgánicos. O sea, para ser sostenible yo pienso que una condición es que sean orgánicos. Todo lo sostenible es orgánico, pero no todo lo orgánico es sostenible. A eso me refiero. Hay prácticas que quizá por ahí puedan estar. Los coches eléctricos no contaminan en absoluto. Falso, obviamente. Depende de dónde se produce la electricidad. Dependiendo de la ciudad, la electricidad se puede generar quemando combustibles fósiles en gran cantidad. Por ejemplo, en Polonia, donde, si recuerdo bien, la matriz energética nacional se abastece 80% casi con carbón. Pero cuando tú enchufas tu auto eléctrico en Polonia, contaminas muchísimo, porque la electricidad se genera quemando carbón. Sin embargo, si la enchufas en un lugar
con una matriz energética nacional limpia. Contamina mucho menos, ¿no? Aparte de eso, ustedes saben por enfoque de ciclo de vida que tienen que tomar en cuenta los impactos de materias primas, manufactura y disposición final y uso también de los autos, no solamente qué cosa sale por el escape. Claro. Tienes que tomar en cuenta que los autos son más pesados, los autos eléctricos son más pesados en comparación con un auto equivalente de combustión interna, y un auto más pesado consume más llantas, consume más pastillas de frenos, tendencia a consumo de baterías, el impacto social también de la minería de litio, que es importante también tener en cuenta. Y además una cosa que muy poca gente toma en cuenta es la infraestructura que necesitas para el auto, ¿no? Aun cuando tengas un auto que tenga muy pocas emisiones y poco impacto en las etapas de ciclo de vida, tenemos que reconocer que la infraestructura que utiliza, pistas por ejemplo, puentes, etc., requieren mantenimiento y tienen una huella ecológica bastante grande. Entonces el auto además también genera accidentes, aunque sean eléctricos. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos solamente en el escape del auto. El hecho de que el auto no tenga escape no quiere decir que tenga pocos impactos, al contrario, ¿no? En algunos casos un auto eléctrico puede tener más impacto que un auto a combustión interna, dependiendo de cómo se fabrique y cómo se genera la electricidad que utiliza. Entonces, quienes utilizan el argumento del auto eléctrico para seguir empujando las ciudades centradas en el auto, creo que siguen yendo por la ruta equivocada, ¿no? Claro, los autos que terminamos teniendo en una ciudad centrada en el peatón, idealmente serían eléctricos y alimentados por una matriz energética nacional limpia, sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que tener una ciudad centrada en autos eléctricos sea la meta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Que sea el peatón y el auto. Así es, el auto un accesorio, y ese accesorio que sea eléctrico alimentado con una matriz energética nacional limpia, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahora pasamos. Bueno, hay otros mitos. ¿Plantar árboles es la mejor solución para combatir el cambio climático? Depende de dónde lo plantes, qué especie plantes, y en qué contexto, ¿no? Yo sí puedo entender cómo algunas empresas quieran reforestar una vez que han agotado todas las posibilidades de reducir gases de efecto invernadero. Ustedes saben como ingenieros ambientales que es imposible no impactar. Tenemos nosotros que aceptar que la antropósfera va a tener impacto siempre, ¿no? Entonces, una vez que hemos agotado la meta de minimizar en lo posible las emisiones con la mejor tecnología que tenemos y los mejores procesos que tenemos, la mejor gestión posible, sí puedo ver cómo la reforestación y en algunos casos la forestación, dependiendo de dónde forestes, es una de las soluciones al cambio climático. Es una parte de la solución. La solución principal es obviamente dejar de emitir gases de efecto invernadero adicionales y también regenerar sumideros de carbono, ¿no? Esas son las dos soluciones troncales, y los árboles fijan carbono evidentemente por fotosíntesis y podrían ser parte de la regeneración de ecosistemas, regeneración de sumideros, y también puedes utilizarlos en sistemas urbanos como en maneras de adaptación al cambio climático, en mitigación de los efectos como islas de calor, etc. Son una parte de ciertos aspectos de la solución, pero no son solamente la solución y pueden generar problemas si lo haces mal, ¿no? Por ejemplo, reforestar con especies no nativas. No desplaza a otras especies. Así es. Las ciudades siempre serán incompatibles con su entorno. No. Yo creo que si es que mientras más retrocedemos en la edad de la antropósfera, menos incompatibles son con el entorno, ¿no? Finalmente uno puede ver una ciudad como el panal de una abeja. El panal de una abeja es lo que la abeja construye para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Las ciudades son una manifestación de lo que el Homo sapiens construye para ellos vivir. Es como el nido de una termita, el nido de un pájaro, ¿no? Los seres humanos, al igual que otras especies, modifican su entorno para satisfacer sus necesidades en el lugar donde están. Entonces yo creo que eso siempre va a ser, el Homo sapiens siempre lo va a hacer, ¿no? El tema es cómo lo hacemos. Y sí se puede compatibilizar mucho.
hay muchas discusiones sobre borrar o hacer que la línea entre la biosfera y la antropósfera sea más difusa, ¿no? Ese es uno de los retos de una antropósfera sostenible. Y parte de la solución está, como comentábamos, regresar a sistemas urbanos antiguos, en los cuales la gente construía con lo que tenía alrededor, materiales naturales locales. Ese es un paso bastante grande en torno a esa dirección. Después de todo, es como justo mencionaba hace un momento, de que si vives ahí y tomas decisiones del lugar, finalmente te va a afectar. Exacto. Efectivamente. Vamos a hacer un juego de palabras rapidito. Voy a mencionar una palabra y nos vas a mencionar lo primero que se te viene a la mente. Ok. Ciudad. Ciudad. Amor-odio. Lima. Amor-odio. Ecología. Bonito. Felicidad. Meta. Innovación. Importante. Comunidad. Importante. Claro. Si es que quieres comentar algo más, algún mensaje para los futuros ecólogos, biólogos, ingenieros ambientales, para las ciudades en general, ¿qué mensaje para tener más amor y menos odio hacia las ciudades? Bueno, primero lo que conversamos antes de la entrevista, ¿no? Uno tiene que hacer lo que uno quiere. Uno, para contribuir a una comunidad sana, feliz, saludable, uno tiene que empezar por uno ser sano, feliz, saludable. Tiene que intentar hacer eso. Uno contribuye a su comunidad, desde mi perspectiva, de la mejor manera, estando uno feliz. Cuando uno lo que hace con su comunidad, lo hace porque le gusta hacerlo. Conecta un poco con lo que conversábamos antes de enseñar, ¿te acuerdas que me comentabas antes de grabar, ¿no? Los profesores, yo me acuerdo cuando yo era alumno que yo sabía cuáles profesores enseñaban porque les gustaba y cuáles no. Uh-huh. Y yo creo que, desde mi perspectiva, en base a mi experiencia de vida y lo que yo he leído, las personas más felices muchas veces son las personas que sienten que están haciendo algo positivo para su comunidad. Como quieres definirla, tu familia, tus vecinos, la sociedad en general, alguien más. Eso para mucha gente es muy gratificante, sentir que hacen algo que tiene un impacto positivo en las personas que los rodean, ¿no? O en el sistema que los contiene. Entonces, muchas personas que enseñan porque... bueno, puedo hablar por mí, ¿no? Si hablo por mí, yo intento enseñar como me hubiera gustado que me enseñen a mí, porque cuando a mí me enseñaban algunas cosas que no entendía y después yo entendía, decía, ay, ¿cómo no me lo enseñamos así? ¿No? ¿Cómo me hubiera gustado que me hubiera enseñado algo de esta manera? Entonces, y cuando yo enseño trato de hacer eso. Entonces, cuando lo hago, una parte de mí siente que les estoy dando a ustedes lo que a mí me hubiera gustado que me den a mí. Y eso me parece muy gratificante, eso me hace sentirme muy feliz, ¿no? El impacto, si ustedes se dan cuenta, cuando yo les enseño, intento siempre crearles desconfianza en los profesores, porque somos humanos, los profesores nos podemos equivocar, ¿no? Muchas de las cosas que ustedes han aprendido en la universidad después, en 20 años, se han dado cuenta que de repente estaban mal, porque la ciencia avanza, adquirimos un mejor entendimiento de la realidad, porque la sociedad es madura, ¿no? La gente es madura. Entonces, a pesar de las buenas intenciones de un profesor, tienen que entender que los profesores son falibles, son humanos, ¿no? Pero por eso lo que yo intento siempre transmitirles a ustedes en las clases es que tengan curiosidad, que cuestionen las cosas. E intento, dentro de mis posibilidades, explicar conceptos complicados en simple, y además que entiendan dónde encaja ese conocimiento en un sistema más amplio. Y animarlos para que hagan lo que les gusta, ¿no? Que no se conformen con hacer algo que no les guste, que vean ustedes, que opten no por sobrevivir, sino por vivir, ¿no? Que vean la vida como una fuente de oportunidad para hacer lo que les gusta. Y es posible, siempre es posible. Entonces, por eso les digo que el pregrado no los condena. Si ustedes se encuentran, mientras estudian la carrera de ingeniería ambiental, que hay otra cosa que les gusta, no han cometido un error, no necesariamente. Es una oportunidad
para después complementar su formación con eso que les gusta e intentar encontrar enfoques novedosos a problemas viejos, ¿no? La ecología industrial es eso. La ecología industrial son ecólogos mezclando ecología con ingeniería ambiental y tienen un rol interesante. El metabolismo urbano igual, ¿no? Hay gente que estudia ingeniería ambiental que estudia arte y se encarga de hacer, por ejemplo, comunicación para la sostenibilidad. Hay algunos que estudian, no sé, temas relacionados con agro, qué sé yo. Las posibilidades son ilimitadas. Entonces, aspiren siempre ustedes a tener un pensamiento crítico y a ver cuál es el lugar en el mundo para ustedes. No ustedes transformarse en algo que no son para encajar, sino ver dónde encajan ustedes como son. Y si no hay sitio, crearlo ustedes. Ustedes creen el espacio donde ustedes encajan como son. No dejen de ser ustedes. Eso es lo que les diré. Más bien agradecerle porque sí nos inspira bastante durante las clases. Más que nada el tema de creatividad y crítica, porque sí, a veces, por ejemplo, las preguntas que nos hacía de por qué solamente hay 5 pisos máximo o 6 en las ciudades antiguas, y muchos como que porque era difícil, porque era esto, y simplemente era porque esto se me ocurrió porque estaba en un tercer piso y era como, porque a mí me da flojera subir las escaleras. Entonces como, las escaleras. Entonces como muchas cosas son respuestas tan sencillas pero que a veces no las vemos, y como también a veces por ejemplo, las últimas actividades que me dejaba de como un plato típico puede impactar. Entonces todo lo que podemos construir o sacar o entender, todo lo que podemos como que deshilachar o despedazar de algo tan sencillo, y como muchas preguntas y cuestiones pueden darse en cosas tan sencillas que están a nuestro alrededor, y pues nos lamentamos, y que nos lleve a eso nos motiva mucho a poder descubrir y preguntarnos finalmente lo que nos rodea, dónde estamos, y pues como siempre también nos menciona, buscar la felicidad o el bienestar en lo que hacemos y a dónde vamos y en dónde Esa es la meta, ¿no? Para eso vivimos. Claro. Ese es el objetivo. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí y por contarnos acerca de su experiencia y su camino. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias.